Llévate tus cosas y lárgate de mi casa, dijo él. Cariño, creo que olvidas que esta casa nos la dejó mi abuela, respondió Clara con calma. Clara suspiró y dejó a un lado la bufanda a medio terminar. Otra vez ese tono, esa irritación suspendida en el aire como partículas electrificadas antes de una tormenta. Podía sentirlo en la piel, presentir el choque inevitable. Las noches en su hogar, amplio pero cada vez más asfixiante, terminaban con demasiada frecuencia de la misma manera, a gritos, con la tensión acumulada estallando. Julián entró en la habitación, lanzó las llaves sobre la mesa y se desabrochó la camisa con desgana. El cansancio era evidente en su rostro, pero junto a él también asomaba esa familiar mueca de descontento. Clara conocía bien esa mirada. Era la antesala de una lluvia de quejas sobre su trabajo agotador, la supuesta injusticia de su jefe y, cómo no, sobre la vagancia de ella. ¿Otra vez tejiendo?, preguntó sin mirarla. Su voz sonaba como si ella estuviera haciendo algo indecente. Sí, estoy terminando la bufanda. ¿Te acuerdas que quería regalársela a mamá por su cumpleaños?, respondió Clara con suavidad, intentando aplacar la tensión. Estaba acostumbrada a eso, a calmar, ceder, adaptarse, por la paz, por... ¿Qué exactamente? ¿Una bufanda? Como si no tuviera ya suficientes, murmuró Julián mientras se dirigía a la cocina. Sacó una cerveza del frigorífico, la abrió sin preguntar y dio un largo trago. Deberías hacer algo útil. Yo tengo que entregar un informe y tú... bufandas. Clara sintió como una ola de rabia comenzaba a subirle por dentro. ¿Algo útil? ¿Y qué crees que hago yo? ¿Quién se encarga de la casa? ¿Quién cocina? ¿Tus camisas se planchan solas? Julián hizo un gesto de desdén. Eso no es trabajo, es... tontería. Yo sí trabajo. Yo traigo el dinero a casa, y tú... ¿Y yo qué? Clara alzó la voz, incapaz de contenerse. También trabajo. Tengo alumnos. Doy clases de tejido. No ganaré tanto como tú en el banco, pero es una aportación al presupuesto familiar. ¿Aportación? ¡Qué risa! Tu aportación es una gota en el océano. Vivimos gracias a mi sueldo. Y deja ya de discutir. Me duele la cabeza. Julián bebió media botella de un solo trago. Clara se levantó de su sillón, sintiendo cómo le temblaban las manos. ¿Sabes, Julián? Estoy harta. Harta de escuchar que no hago nada, que vivo de tu dinero. Yo también me canso. Y también quiero que se me valore. ¿Valorar? ¿Y por qué? ¿Porque eres guapa?, se burló Julián. La belleza está bien, pero se acaba rápido. ¿Y tú qué haces, además de gastar mi dinero? Aquellas palabras fueron como un escupitajo en la cara. Herían profundamente. Clara siempre había intentado ser una buena esposa, apoyar a Julián en todo, hacerle la vida más cómoda. A cambio, solo recibía reproches y desprecio. No es tu dinero, Julián, soltó con firmeza. Es nuestro dinero y tengo derecho a decidir cómo se gasta. ¿Nuestro? Eres graciosa. ¿Tienes idea de cuánto trabajo para que tengamos todo esto?, dijo Julián, haciendo un gesto amplio con la mano como si señalara sus logros. La casa, los muebles, esa vida que, según él, les había dado con su esfuerzo. Clara lo observaba en silencio. Ya no veía al hombre con quien había elegido compartir su vida, sino a un egoísta cegado por su propio ego. Entonces lo entendió. Nunca la había visto de verdad, solo a sí mismo y sus ambiciones. La discusión crecía como una avalancha. Cada palabra añadía peso y Clara sentía que pronto sería arrasada. «No haces nada. Yo trabajo como un burro mientras tú solo te quejas y gastas mi dinero», gritó Julián, fuera de sí, el rostro encendido de furia. «Ah, sí», murmuró Clara, clavándole la mirada. «Sí, así que si no te gusta, haz las maletas y lárgate», gritó con una seguridad desbordante, convencido de que tenía el control absoluto. Creía que Clara jamás se iría. ¿A dónde iba a ir? Él pensaba que dependía completamente de él. El silencio llenó la habitación, roto solo por la respiración agitada de Julián.
Clara lo observaba con una calma inquietante. No lloraba, no suplicaba. Solo mostraba una serenidad helada que él no entendía. Esperaba llanto, promesas, arrepentimiento. Pero Clara seguía en silencio. «Haz las maletas y lárgate», repitió él, creyéndose vencedor. «¿Estás seguro?», respondió ella serena. Su tono sin miedo lo desconcertó. «¿Crees que bromeo? Esta es mi casa, yo mando», rugió. Ella lo miró igual, casi con lástima, y por primera vez Clara lo vio tal como era, ciego, arrogante, incapaz de ver la realidad. «¿De verdad crees que esta casa es tuya, Julián?», preguntó dejando flotar las palabras en el aire. «¿Estás seguro de recordar bien cómo conseguimos esta casa?». Julián se quedó quieto. Por un segundo, su mirada se nubló de duda, pero la reemplazó con su habitual altanería. «No empieces, Clara. Yo trabajo. Yo gano el dinero. Yo sostengo esta casa». «Tu dinero, Julián», remarcó ella con firmeza. «Va para tu coche, tus trajes, tus cenas con amigos, y no me molesta, lo has ganado tú. Pero, por favor, no olvides quién paga las facturas, quién hace la compra, quién mantiene esta casa en orden». Clara se acercó al mueble del salón, abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. «¿Y ahora qué es eso?», dijo Julián con fastidio. Ella no respondió. Abrió la carpeta, sacó unos documentos doblados y los extendió sobre la mesa. «Mira con atención, Julián. Quizás esto te ayude a recordar de quién es esta casa». Julián frunció el ceño, tomó uno de los papeles y lo leyó en silencio. Su rostro cambió. Los documentos eran claros. El nombre de la propietaria era Clara Martín Pérez, heredera legal según el testamento emitido por la notaría local tras la muerte de su abuela, Carmen Pérez Álvarez. Dejó caer los papeles como si le quemaran las manos. Miró a Clara con ojos vacíos. Esto... No pedí ni un euro para comprarla», continuó ella. «Fue un legado de mi abuela, y tú llevas años viviendo en mi casa». Él no dijo nada. Bajó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, Clara lo vio reducido, pequeño, insignificante, y no sintió pena. Al contrario, una calma extraña comenzó a invadirla, como si de pronto un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. «Estaba equivocado», murmuró Julián. «Me pasé. Ya sabes cómo es. Estoy agotado del trabajo, mucho estrés». Clara esbozó una sonrisa, seca, sin alegría. Las mismas excusas de siempre, palabras que se repetían una y otra vez cada vez que él la menospreciaba, la hería o la trataba con desdén. Estrés, agotamiento, mal día. Siempre había una justificación para su comportamiento inaceptable. «¿Estás cansado, Julián, y yo no lo estoy? ¿Crees que es fácil escuchar cada día tus críticas, tus desprecios, tus lamentos constantes?», dijo ella, con la voz cada vez más firme. «¿De verdad piensas que yo no me agoto de cargar con una relación donde nunca se me reconoce nada?». Se giró lentamente, aún de espaldas a él. «He estado pensando mucho últimamente, sobre nosotros, sobre esta vida, sobre lo que viene después, y he llegado a una conclusión. Así no quiero seguir». Julián parpadeó confundido, y por primera vez su voz tembló. «¿Qué quieres decir con eso?». Clara se volvió para enfrentarlo. Sus ojos estaban firmes, decididos, sin titubeos. «Quiero decir que no pienso seguir viviendo en un lugar donde no se me valora. No quiero seguir al lado de alguien que me trata como si fuera su propiedad. No quiero seguir viviendo con miedo de que, en cualquier momento, me eches a la calle como si no valiera nada». Él intentó hablar, balbucear algo, justificar lo injustificable, pero Clara levantó la mano para detenerlo. «Ya basta, Julián, ya tomé una decisión». Volvió a tomar los documentos y los guardó en la carpeta. «¿Querías que me fuera? Pues no me iré, pero quizás tú deberías pensar en hacer las maletas». Julián abrió la boca, desesperado, como si se aferrara a las palabras. No me refería a eso. Fue un malentendido. No quería decir que tú te fueras».
Su rostro estaba pálido. Toda la arrogancia que lo rodeaba se había evaporado. Clara lo miró sin cambiar de expresión. Por primera vez en muchos años, lo veía vulnerable, derrotado. Mientras él balbuceaba explicaciones incoherentes, ella recordaba las muchas veces que él había ignorado sus palabras, menospreciado sus gustos, despreciado sus pequeños logros. Recordaba cómo se burlaba de sus pasiones, de sus clases de tejido, de los libros que leía. Para él, nada de eso tenía valor. «Eso no es serio, Clara», decía, como si su mundo fuera el único que contaba. Clara había aprendido a callar, a aguantar, a esforzarse por complacer. Había sido su apoyo constante, su refugio, su equilibrio. Y él, en cambio, solo la había tratado como una sombra. Nunca agradecido, nunca atento. Solo exigente, solo crítico. Y ahora, mirando su cara llena de miedo, entendía lo que Lidia, su mejor amiga, le decía una y otra vez. «Clara, te mereces algo mejor, él no te valora». Durante mucho tiempo ella quiso creer que podía cambiar, que bastaba con ser paciente, con demostrar amor. Pero Julián no cambió, solo se hizo más egocéntrico. Y entonces volvió a su mente la voz cálida y firme de su abuela Carmen. «Clara, nunca permitas que nadie te pisotee. Eres una mujer fuerte e inteligente. Mereces ser feliz». Ese recuerdo la fortaleció. Sintió cómo dentro de sí despertaba esa fuerza de la que hablaba su abuela. Y por primera vez en mucho tiempo pensó, quizás sí ha llegado el momento de que se marche de verdad. Él la había echado de su propia casa, una casa que no era suya, no la respetaba, no la valoraba, no la amaba. ¿Por qué seguir? Clara seguía mirándolo, envuelta en una calma que parecía protegerla como una coraza. Julián, en cambio, parecía haberse desinflado por completo. El aire de autoridad que siempre lo rodeaba había desaparecido. Su expresión ahora era la de un niño perdido. «Empieza a hacer la maleta», dijo Clara, su voz serena, casi neutral. Julián parpadeó, incrédulo. Esperaba lágrimas, súplicas, escándalos. Nunca esto. Esa frialdad lo desarmaba más que cualquier grito. Trató de acercarse, de tocarla, de recuperar algo, pero Clara retrocedió. «No me toques», dijo. Su tono era seco, firme. «No quiero que vuelvas a ponerme una mano encima». Él se detuvo, paralizado. Nunca había oído esas palabras de sus labios, no así. Julián se quedó helado. No sabía qué decir, ni qué hacer. En su cabeza todo se venía abajo. Él, el exitoso, el proveedor, el hombre de la casa. ¿Cómo había acabado así? ¿Cómo había perdido el control? ¿Acaso todo había terminado de verdad? «Clara, escúchame. Puedo cambiar», dijo con voz suplicante. «Voy a cambiar. Voy a empezar a valorarte, a respetarte, te lo juro». Clara negó lentamente con la cabeza. «Demasiado tarde, Julián. Ya he escuchado esas promesas muchas veces. Nunca cumples ninguna». Sacó su móvil del bolsillo y empezó a marcar un número. Julián entró en pánico. «¿A quién llamas?» «A Lidia», respondió Clara sin apartar la vista del teléfono. «Hace tiempo que me decía que me librara de ti. Creo que le alegrará saber que, por fin, la escuché». A Julián se le cayó el alma a los pies. Lidia. Siempre la había detestado. Sabía que era fuerte, independiente, y que animaba a Clara a tener voz propia. Siempre pensó que era una mala influencia, alguien que provocaba problemas en vez de apaciguarlos. Y ahora, esa mujer iba a ser testigo de su derrota. «No, Clara, no llames a Lidia. Podemos hablar tú y yo, arreglar esto sin involucrar a nadie más», rogó. Clara no le contestó. Al otro lado de la línea, una voz familiar respondió. «Lidia, hola», dijo Clara con un tono mucho más firme del que había usado en toda la conversación con Julián. «¿Puedes venir? Necesito tu ayuda. Creo que por fin decidí sacar la basura». Colgó la llamada y miró a Julián con una frialdad que le heló la sangre.
Tienes 1 hora para recoger tus cosas. Después de eso, llamo a la policía. Él se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿En serio? ¿Lo estaba echando? ¿Ella? La misma mujer que siempre cedía, que nunca alzaba la voz. Se había pasado años sintiéndose invencible en ese hogar. Creía que todo giraba a su alrededor. Y ahora era un intruso, un extraño al que le estaban pidiendo que se fuera. Comenzó a recoger sus pertenencias con movimientos torpes. Cada camisa que metía en la maleta, cada calcetín arrugado, era como un golpe directo a su orgullo. El eco de su fracaso le retumbaba en la cabeza. ¿Cómo he podido llegar a esto?, pensaba mientras recorría la casa. Esa casa que había creído suya. Cada rincón le recordaba lo mucho que había perdido. Y lo había hecho él solo. Con cada desprecio, con cada palabra que menospreciaba a Clara, había cavado su propia tumba. Al terminar, echó un último vistazo. Ayer, ese lugar era su refugio, su símbolo de éxito. Hoy era tierra prohibida. Lo había perdido todo: el hogar, la pareja, la seguridad. No solo había empaquetado ropa, había dejado atrás ilusiones, momentos, confianza. Se acercó a Clara, deseando encontrar en sus ojos algo, cualquier cosa, un atisbo de compasión. «Lo siento», murmuró. La palabra salió débil, hueca. Ni él mismo creía en ella. Clara no respondió, ni una palabra, solo lo miró. Él suspiró con resignación y cruzó la puerta, arrastrando su maleta detrás. Cuando ésta se cerró tras él, el sonido seco del cerrojo resonó como un punto final. Clara apoyó la espalda contra la puerta y sintió cómo las lágrimas le bajaban por las mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor, eran de alivio, como si se hubiera quitado una losa del alma. Un peso que había cargado durante años, por fin se había desvanecido. Lidia llegó unos segundos después. Tocó el timbre con su energía habitual y Clara abrió. Su amiga entró, le lanzó a Julián una mirada de desprecio mientras éste bajaba por las escaleras y luego abrazó con fuerza a Clara. ¿Por fin te deshiciste de ese trasto?, preguntó con una sonrisa burlona. Casi, respondió Clara, sonriendo también. Solo queda sacarlo del todo. Lidia asintió. Miró en dirección a la puerta. Pues venga, cariño, que no se diga que no sabes limpiar bien la casa. Vamos a terminar el trabajo. Julián apretó los dientes. Quería decir algo, protestar, gritar, pero ya no tenía fuerzas. Lo sabía, había perdido. No por un error puntual, no por una discusión. Lo había perdido todo por años de soberbia, de desprecio, de ceguera emocional. Recogía su ropa como un fugitivo, revolviendo cajones sin saber bien qué meter y qué dejar. Las cosas parecían irrelevantes, inútiles. Por dentro todo le ardía. No era solo rabia, era vergüenza. Era la conciencia amarga de haber destruido con sus propias manos la vida que creía controlada. Con cada prenda lanzada al maletero, un clavo más se cerraba sobre el ataúd de su antigua vida. Lo que había sido su reino era ahora territorio ajeno. No solo había dejado un hogar, había dejado atrás respeto, afecto, dignidad. Terminó de empacar y alzó la mirada una última vez. El salón seguía igual. Los muebles, las fotos, los colores cálidos. Pero todo había cambiado. Era un espacio del que ya no formaba parte. Un lugar que lo expulsaba, como si su mera presencia fuera un error. Se acercó a Clara en un último intento. Buscaba un gesto, una tregua, un quizás, aunque fuera débil. «Perdón», susurró. La palabra cayó como piedra al suelo. Inútil, sin peso. Clara no dijo nada. Solo lo miró con una serenidad tan firme que él entendió, por fin, que no había vuelta atrás. Salió arrastrando la maleta. El clic de la puerta al cerrarse fue un sonido definitivo. Clara se apoyó contra ella, respirando hondo. Lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas. No de pena, no de rabia, de alivio,
como si cada una lavara años de frustración, de silencios forzados, de heridas escondidas. Lidia se acercó y la rodeó con los brazos. «Bueno, amiga, ¿empezamos una nueva vida?», le dijo con una sonrisa abierta. Clara sonrió. De verdad, por primera vez en mucho tiempo sonrió con el alma. Asintió, sin miedo, sin dudas. Fueron juntas al salón. Se sentaron en el sofá, abrieron una botella de vino y comenzaron a hablar de todo y de nada. Lidia contaba anécdotas graciosas, gesticulaba como siempre, y Clara reía. Reía de verdad. Con cada carcajada se sentía más ligera, más libre. No hablaron más de Julián, no lo necesitaban. Ya era pasado. Hablaron de viajes, de sueños, de planes que Clara nunca se había permitido imaginar. Ahora todo era posible. Ya no tenía que pedir permiso, ya no tenía que justificar cada paso. Era dueña de su vida, dueña de su casa, dueña de sí misma. Hablaron hasta entrada la noche, construyendo mentalmente un futuro que por primera vez le pertenecía solo a ella. Clara no sabía qué vendría después. Sabía que habría obstáculos, momentos difíciles, miedos nuevos. Pero ya no estaba sola. Tenía a su amiga, tenía su hogar, tenía su libertad y sobre todo tenía algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Una paz que venía no del silencio, sino del fin del sufrimiento. La paz de haberse elegido a sí misma.